Gloria a Dios. Que vive, amados hermanos. Y a su nombre. Toda gloria. Y a su pueblo. Victoria. Todo lo que respire, hermanos. Alabe a Jehová. Aleluya. Alabemos a Jehová nuestro Dios. Sí, amén. Doy gracias primeramente a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también el poder del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador. Amén. A mi hermano pastor, mi hermano Rafael, que me concede este hermoso privilegio, así como a toda la amada iglesia, hermanos, que está presente, que es luz y antorcha de este mundo. Amén. Amén. Voy a pedirles, hermanos, de que por favor vayamos a lo que es libro de los Hechos, en su capítulo 17, verso 22 al 24. Amén. Hechos 17, 22 al 24. Amén. Vamos a leer la poderosa palabra como está escrita. En el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén. y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, Sí, amén. el gran Consolador, y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y ponga atención a este versículo 24, hermano. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por los humanos, por manos humanas. No habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Gloria a Dios. Aleluya. Este tema, amado hermano, se titula ¿dónde habita Dios? Amén. Hace unos días, amados hermanos, traíamos una meditación en un tema que decíamos que teníamos que contender ardientemente. Mi Dios, por misericordia, hermano, me pone los mensajes en la cabeza, me pone los temas, hermano. Después me puso el tema que decíamos y hablábamos de la hipocresía hace unos días. Y el tercer tema, hermanos, es este, el que dice: ¿dónde habita Dios? Gloria a Dios en nuestro corazón. Amén. Es el templo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y si Cristo vive, Vive su pueblo. Aleluya. usted y yo, hermanos, tenemos que dar honra y gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Déjeme decirle de que en este lugar usted siente la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pero hay lugares, hermanos, que donde lastimosamente no hay presencia de Dios, no hay presencia de Cristo y no hay presencia del Espíritu Santo. Pero aquí, hermanos, usted puede sentirlo. La palabra que hemos leído dice que, aquí dice: el Señor, dice, del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Hoy en día, hermanos, si usted va a ver, muchos evangelistas, muchos pastores, hermanos, viene y dice y anuncia que nuestro Señor Jesucristo pronto viene. Y amén, hermano, usted y yo lo estamos esperando. Sí, aleluya. Pero a veces, hermano, déjeme decirles que lo que ellos gritan a veces
con los hechos andan haciendo como que fuera lo contrario, hermanos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si bien es cierto, anuncia que Cristo viene, pero déjeme decirle, oiga, iglesia, que hoy en día muchos pastores, oiga, muchos ministros se preocupan únicamente, oiga, en esto, en ir arreglando cada más y más el templo, o sea, la casa de Dios, oiga, botan sus templos y hacen uno más grande, lo hacen hasta más, incluso como dicen, más bonito, que la gente le guste, que la gente le agrade. Le ponen, óigame bien, cerámica, le pueden poner, óigame bien, aire acondicionado. Pero yo lo que digo es, si como ellos que dicen, que anuncian que Cristo viene, mis amados hermanos, ¿será que acaso ellos están preparando esos templos, óigame bien, con hasta aire acondicionado? Porque si ellos se quedan, ahí se van a quedar ellos, quizás, digo yo. Pero no se preocupen, hermano, oiga, por darle la palabra como es al Hijo de Dios. Amén. Sí, amén. Muchos creen, hermano, que Dios habita, óigame bien, en aquellos grandes templos, oiga, grandes iglesias, como he dicho. Iglesias, hermano, muy grandes, muy bonitas. Pero déjeme decir, hermano, que en muchos templos de eso, hermano, no hay presencia de Dios, no hay presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque han contristado al Espíritu Santo. Amén. Así, mi hermano, como cuando hay, digamos, aquellos grupos de alabanza, en donde, hermano, no es alabanza a Dios la que se canta allí, hermano, únicamente es para quedar bien con el hombre, para quedar bien con el amigo, con aquel que dice que es creyente también, hermano, pero que no es alabanza a Dios. Y cantan, hermano, óigame bien lo que estoy hablando, iglesia, porque esto se está viviendo, y tienen unos grandes instrumentos, grandes sonidos, hermano, pero la presencia de Dios ahí no hay. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dice: mando a los hombres, pero no solo a los hombres, manda a las mujeres también, que oren en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, levantando, dice, manos santas, dice la palabra. Amén, Señor. Pero si el Hijo de Dios, mi amado hermano, no vive en santidad, dígame usted, hermano, ¿cómo va a haber presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo va a haber presencia de Cristo? ¿Cómo va a haber presencia de Dios en el hermano hoy en este tiempo? La palabra de nuestro Dios dice que usted y yo, hermano, somos templo del Dios viviente. Amén. Que usted y yo, hermano, somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. Y que el Espíritu Santo que Él nos ha dado, dice, que muere en nosotros, nos anhela, dice, celosamente. Pero cuánto cristiano hoy en día, hermano, que lastimosamente, hermano, no busca la presencia de Dios, hermano, no busca la santidad también. ¿Dónde habita Dios es el tema, hermanos? La palabra de nuestro Dios dice, oiga, iglesia, Padre nuestro que estás en los cielos. Allá es el lugar de hábitat de nuestro Dios. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que nuestro Dios es un Dios omnisciente, que allá donde usted esté, hermano, allá usted lo va a sentir, oiga. Es omnipresente, que allá, oiga bien, donde usted ande, donde usted crea que Dios, usted no lo va a ver, Dios está ahí viéndolo a usted también y a mí también. Sí, amén. Pero muchos hermanos parecen ignorar eso. Y andan, oiga bien, viviendo una vida, como he dicho muchas veces, perdidamente en los deleites de la carne. La palabra de nuestro Dios dice: no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Amén. Si son guiados por el Espíritu, dice la palabra, andad conforme el Espíritu Santo. Sí, aleluya. Pero muchos creyentes, hermanos, hoy en día dicen: yo siento la presencia de Dios. Pero a veces, hermano, eso es del diente al labio nada más.
Porque no se ven los frutos dignos de arrepentimiento, que son los frutos del Espíritu Santo, y ustedes saben cuáles son. La palabra de nuestro Dios dice: y el Espíritu de Jehová morará en vosotros, y dice, y que seremos mudados en otro hombre. Amén. Pero a veces, hermano, el hermano o la hermana dice: yo tengo el Espíritu Santo. Pero no se ven los hechos, hermanos. Únicamente del diente al labio, hermanos. Amén. Los frutos. Los frutos. Es necesario, iglesia, oiga, que no únicamente usted y yo digamos que sintamos el Espíritu Santo, que yo lo siento. Es necesario, hermano, que usted y yo, hermano, como dice mi hermano, y es que es cierto, la palabra nos dice que usted y yo somos cartas leídas, dice, por todos los hombres, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa, hermano? Que usted y yo, donde quiera que andemos, hermano, tenemos que dar un buen testimonio. Pero ¿hasta cuándo, hermanos? Como dice la palabra, claudicaréis entre dos pensamientos, dice la palabra. Si usted y yo, hermanos, decimos que sentimos el poder del Espíritu Santo, oiga, iglesia, tenemos que dar esos frutos del Espíritu Santo. ¿Dónde habita Dios? Oiga, la palabra de mi Dios dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que usted y yo tenemos que estar unánimes. Pero no, hermano, como a veces está la iglesia, que a veces está en contiendas, en discusiones, en pleitos, en enemistades, hermanos. Y sabemos que donde moran estas cosas, que son las obras de la carne, allí no hay Espíritu Santo. Allí no está Cristo. Así es. Allí no está Dios tampoco. Es triste, hermano, déjeme decirle, ver cómo el día hoy, hermano, hay mucha congregación, muchas iglesias, hermanos, que dicen que son cristianas evangélicas, pero que lastimosamente, hermanos, allí no hay presencia de Dios, hermano. Allí está eso muerto, hermano. Y usted sabe que lo que le estoy diciendo, hermano, es una realidad que hoy se está viviendo. Hay muchos lugares, hermano, donde no hay presencia de Dios. No está Cristo y no está el Espíritu Santo, mucho menos en ese lugar. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque muchos hombres y mujeres hoy en día, hermano, vienen contristando al Espíritu Santo. ¿Cómo es esto, hermano? Que muchos decimos que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Oiga, iglesia. Pero que lastimosamente, hermano, como he dicho en muchas ocasiones, en el día, el hermano, la hermana, oiga, en la práctica del pecado allá en las calles, allá en la casa, allá en el trabajo. Y en la tarde, en la noche, va como que nada ha hecho a la iglesia. Hombres, hermanos, hombres corruptos, privados de la verdad, como dice la palabra, hermanos, que han venido, como dice la palabra, dígame bien, a hacer libertinaje con el pueblo de Dios. Que introducen, dice la palabra, herejías destructoras. Como lo que decimos siempre, hermano, que de repente le pueden decir a usted, hermano, no, hermano, si no es malo que usted vaya, oiga bien, allá a la cancha de fútbol. Como decía mi hermano hace unos días. No, hermano, si no es malo que usted se vaya de paseo ahí de vez en cuando allá a tal lugar. No, hermano, si no es malo que usted se ponga, oígame bien, a ver, incluso dice hasta novelas, dicen.
Y como hay algunas hermanitas que todavía les gusta ver novelas, le hacen caso. Son herejías destructoras. Amén. Gloria a Dios. La palabra de nuestro Dios dice, Gloria a Dios. oiga iglesia, que el Espíritu que Dios nos ha dado, que ha hecho morar a nosotros, como dije anteriormente, nos anhela celosamente. Usted y yo, hermanos, oiga bien iglesia, no podemos estar sirviéndole al diablo en el día y en la noche en la iglesia sirviéndole a Cristo. Pero muchos hermanos lastimosamente en esa situación se encuentran. Como hace unos días hablábamos de la hipocresía. Hay muchos hermanos que únicamente son una apariencia de cristianos nada más. Y así pasan a los altares, así pasan a cantar, así pasan a predicar. Podés engañar a aquel que anda, oiga, conforme la carne. Pero el que anda conforme al Espíritu no lo vas a engañar. Oiga, la palabra de nuestro Dios dice, oiga bien iglesia, que ante esta palabra usted y yo estamos desnudos, dice la Biblia, y ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, dice. Amén. El Señor. Pero dígame usted iglesia, si Dios va a habitar, oiga, si Dios habita, como ese es el tema, ¿dónde habita Dios? ¿Usted cree que Dios va a habitar en aquel hermano que anda en la práctica del pecado, aquel hermano que anda en la hechicería, aquel hermano que anda en la idolatría, en el adulterio, en la fornicación y en muchos pecados? Dios no va a habitar ahí, es mentira. Y lo triste es, hermano, que hay muchos que dicen que son profetas, oiga, y andan haciendo tales pecados y dicen que andan profetizando. Hijos del diablo son estos. El que practica el pecado es un hijo del diablo. Y la Biblia lo dice. Aquel hermano, oiga, que está de hipócrita en la iglesia, oiga, es un hijo del diablo. Aquel que no recibe la palabra es un hijo del diablo. Así de simple, así de sencillo. ¿Dónde habita Dios? ¿Sabe, hermano, que Dios dice en la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo? Pero ¿cómo está hoy, oiga bien iglesia, la alabanza de Dios? La que nosotros elevamos para Dios está mezclada con los placeres del mundo. Muchos ritmos que hoy están dentro de la iglesia y que son dedicados a Satanás están dentro de la iglesia también. ¿Será que Dios va a habitar ahí? No, no se engañe, hermano. Dios es un Dios celoso. A Él se da la honra, la gloria y la alabanza. Él no comparte la gloria con nadie en esta tierra, únicamente con nuestro Señor Jesucristo. El Señor. ¿Dónde habita Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde habita Dios? Dice la palabra, como ya dijimos, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Hay una cita bíblica, hermanos, por ejemplo, que dice Hechos 4:31. Voy a leer primeramente Hechos 16, del 25 al 28, y ahí dice, oiga bien iglesia, que Pablo y Silas orando y cantando himnos a Dios. Dice la palabra que ahí hubo un gran, dice, terremoto. Oiga iglesia, allí habita Dios en la alabanza, allí hay poder, hermano. Gloria a Dios. Y oiga bien, hay otra cita más aquí le voy a decir también. Hechos 4:31 dice que Pedro y Juan oraban, dice la palabra, y dice que tembló. Y fueron llenos, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Como usted puede ver, hermanos, oiga, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia canta, oígame bien, de corazón, porque la palabra de nuestro Dios dice, y me buscaréis, y me hallaréis. Porque me buscaréis, dice, con todo vuestro corazón, no del diente al labio, hermano. Aleluya. Amén. Pero a veces, hermano, el Hijo de Dios que dice que es creyente, que es evangélico, únicamente del diente al labio.
No, hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, hermano. Usted y yo nos engañamos. A Dios no lo va a engañar. Ni usted, ni yo. Amén. ¿Por qué no hay presencia de Dios, como he dicho anteriormente? Lastimosamente, hermano, el Espíritu Santo lo han contristado, lo contrista en muchos lugares. ¿Cómo sucede esto, iglesia? Cuando el hombre anda en pecado. Nuestro Dios es un Dios santo. Y por lo tanto, usted y yo, hermanos, oiga, iglesia, tenemos que vivir una vida en santidad que a Dios le agrade. Porque si no, Dios se aparta de usted y de mí también. Dios no va a habitar en usted ni en mí también. Cuando David pecó, dice la palabra, oiga, iglesia, que él le pidió a Dios que no le quitara el Espíritu Santo de él. Él tenía temor, iglesia. ¿Por qué? Porque él se había apartado por el pecado. Y él tenía ese temor que el pecado se apartara. Así como la palabra de Dios dice, oiga, iglesia, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice la Biblia. Y un espíritu malo de parte de Jehová lo perturbaba. Y yo a veces creo que muchos cristianos se andan, hermano. No andan en el Espíritu Santo, sino que andan en un espíritu malo, hermano. Amén. Y es por esto, hermano, que cuando se está hablando, dígame bien, iglesia, cuando se está hablando la palabra, el hermano, la hermana se queda callado, se queda callada. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque lastimosamente, hermano, no hay presencia del Espíritu Santo en la vida del hermano y de la hermana. Cuando hay presencia del Espíritu Santo, hermano, usted y yo vamos a tener su fruto. ¿Y cuál es un fruto de eso? Primeramente, oiga, la paciencia. Pero a veces el cristiano no tiene paciencia. Y uno de los frutos dice que es la mansedumbre. La palabra de nuestro Dios dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero el Hijo de Dios, hermano, qué raro, qué extraño se ve esto, iglesia. Oiga bien, iglesia, que el Hijo de Dios puede estar cantando alabanza, oiga, iglesia, puede estar danzando, puede estar bien, profetizando, hermano, oiga, puede incluso predicar la palabra. Pero en el momento cuando alguien está predicando un mensaje de la sana doctrina, este Hijo de Dios, lastimosamente, que dice que es creyente, que es hijo de Dios, es un hijo de Dios únicamente de labios, porque no confirma la palabra. Y sabe que me da a entender a mí eso, hermano, que el hijo que dice que es creyente, que es hijo de Dios, es una apariencia únicamente. No, hermano, no nos engañemos. Nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, dice, habiéndola purificado, dice, por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarse, dice, lo que ya dijimos, una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Oiga, pero si la iglesia, oiga, no se le predica la sana doctrina, la palabra de Dios como es, sin adulterarla, y si la iglesia no recibe la palabra también, hermano, ¿cómo se va a limpiar día a día el Hijo de Dios? Es mentira, no se va a poder. Dios habita. Oiga, hermano, déjeme hacerle esta aclaración. Muchos creyentes piensan, oiga bien lo que le voy a decir, iglesia. Muchos creyentes piensan únicamente, oiga, que allá en la iglesia donde se congregan, o podríamos decirlo aquí en este lugar, oiga bien, solo allí hay presencia de Dios. Ya dijimos que nuestro Dios es omnisciente y es omnipresente. ¿A qué le llamaban templo antes? Templo, oiga bien, le decían a los edificios, aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, iglesia, mi casa será llamada casa de oración. Y Él le dijo a los religiosos de aquel tiempo, destruid este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Pero muchos no entendieron.
de qué estaba hablando. Así como muchos creyentes hoy en este tiempo no entienden. La palabra de mi Dios me dice, en otra lengua, hablaré a mi pueblo y mi pueblo no entenderán. Él estaba hablando, oiga bien, iglesia, que el templo era Él. Así como usted, hermano, usted y yo somos templos del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de nuestro Dios dice que usted y yo tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables ante la presencia de nuestro Dios. Pero entonces, hermanos, a veces el creyente que no hace de esta manera, ¿será que está habitando Dios en él? No se engañe, es mentira. Hay muchos lugares, por eso dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, y por eso siempre grabo estos audios, no solo para el pueblo presente, para el pueblo que lo mira y que lo oye también. Hay muchos lugares, hermanos, en los cuales la presencia de Dios no se ve, aunque esta iglesia, hermano, esté llena, sea iglesia grande, pero allí no se siente nada. Es que piensa que en las grandes edificaciones allí va a habitar Dios. La palabra que hemos leído dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor de los cielos, Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo habita en usted y en mí también. Pero eso es, hermano, cuando usted y yo nos apartamos, óigame bien, de la maldad, nos apartamos del pecado y venimos a los pies de Cristo, óigame bien, humillados y viviendo una vida que a santidad que Dios nos ha llamado a nosotros. No somos llamados a vivir en inmundicia, hermanos, la Biblia lo dice. Amén. Amén, Señor. Somos llamados a vivir en santificación. Gloria a Dios. Amén. Imitando a Dios, porque Dios es santo. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo, dice. Entonces, si usted y yo, iglesia, oiga, vivimos una vida en santificación que Dios le agrade, es porque el Espíritu Santo, hermano, está obrando en usted y en mí. Pero si usted y yo no nos apartamos del pecado, eso es mentira. No nos engañemos. Ahí quien está es el vivo diablo con usted. Y conmigo si yo no me parto del pecado. Amén, hermano, la rebeldía. Sí. Como dijo mi hermano, los rebeldías. Muchos rebeldes hoy en la iglesia. Pero que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. ¿Dónde habita Dios? En aquel pueblo que se deja lavar. Oiga, iglesia, primeramente usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero así también, hermano, usted y yo somos lavados si usted y yo permitimos por esta palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura. Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Si usted y yo andamos, óigame bien, en esta palabra, iglesia, usted y yo vamos a andar en la luz de Cristo. Pero como dice la Biblia, que el Dios de este siglo, oiga, iglesia, y cuando la palabra dice así, no se está refiriendo a aquel que está en el mundo, se está refiriendo a aquel que está como cristiano en la iglesia, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres, oiga, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y es por eso que muchos dicen que están en la iglesia, que son creyentes, que son hijos de Dios, que tienen a Dios en su corazón, que tienen a Cristo, que tienen el Espíritu Santo, pero que lastimosamente no ha cambiado nada. La palabra de nuestro Dios dice, dejad morir lo terrenal que está en vosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre.
Pero muchos hermanos dicen que ya recibieron a Cristo, pero que lastimosamente el viejo hombre no lo han dejado. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pero a veces, hermano, hay creyentes que están mucho tiempo de estar en la iglesia, pero que los frutos del Espíritu Santo no se miran. Y si no están los frutos del Espíritu Santo, no se engañe, iglesia. Cristo no está en usted, no está Dios con usted también. Si yo predico la palabra pero no la digo y no doy los frutos del Espíritu Santo, soy un hipócrita y no está Dios conmigo tampoco. No habita Dios conmigo. ¿Cuál es el consejo, hermanos, para ir terminando entonces? Porque el tiempo ya nos avanzó. Hermanos, que no seamos, oiga, adoradores del diente de labios. La palabra de nuestro Dios dice que Dios busca adoradores que la alaben en espíritu y en verdad. Sí, amén. Ahí habita Dios. La honra y gloria sea para Jehová nuestro Dios. Que Jehová nuestro Dios le bendiga, y va a quedar nuestro hermano Rafael con nosotros. Gloria a Dios.